Amén, gracias a Dios. Qué maravillosa oportunidad el Señor nos concede para estar de nuevo aquí para compartir la palabra suya, la palabra de Dios. Y con el fin, con el propósito de que esta palabra se difunda, se dé a conocer, explicando básicamente aspectos doctrinales, asuntos que tienen que ver con nuestra fe central, es decir, sobre aquellas cosas que el Señor declaró y dejó asentadas en su palabra y de las cuales nosotros debemos tener firme convicción. Amén. Gracias a Dios. Bien, en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema la cena conmemorativa. Y quiero citar lo que dice el apóstol Lucas, allá en el capítulo 22, versículos 14 al 20. Estamos allí para leer y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así esta porción, Lucas 22, del versículo 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeremos o la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Notemos cada expresión, cada término aquí, porque es importante, sí, para nuestra fe, lo que el Señor dejó instituido. Y bueno, con alguna diferencia, el escritor Lucas con respecto al apóstol Marcos y Mateo, pero en esencia dan a entender aquí cómo y de qué manera el Señor, aquella noche memorable, aquella noche inolvidable, previa a su aprehensión, ahí en el huerto del Getsemaní, pero estando aún allí en Jerusalén, en el aposento, allí estaba en comunión, tan cerca como podía haberlo estado, de sus discípulos, sí, deseando, como dijo él, comer primeramente en ese orden la Pascua, porque hubo dos acontecimientos, hubo dos eventos allí en esa noche.
la tradicional Pascua que fue instituida por el mismo Dios a partir del capítulo 12 de Éxodo, y que, bueno, ya hemos comentado con respecto porque hay un tema por ahí, ¿verdad? Cristo, nuestra Pascua. Allí explicamos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la celebración de la Pascua, su relación, su significado, su simbolismo, ¿verdad? Con todo lo que el Señor más tarde vino a hacer para reemplazar el Cordero Pascual. Bien, ¿cuál fue el propósito, si nos preguntamos? ¿Cuál fue el propósito principal de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra? Bueno, la respuesta la tenemos de inmediato. El propósito principal de la venida de Jesús, primera venida del Señor a esta tierra, fue precisamente para dar su vida por los pecadores. Y bueno, esta cena conmemorativa es una representación simbólica de su muerte, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces ya hemos leído este pasaje y bueno, ahí tenemos que se mencionan los dos eventos, como decía. El énfasis en primera instancia en las palabras del Señor Jesús y dando las instrucciones precisas para que los discípulos prepararan, reunieran todos los elementos y el Cordero Pascual, por supuesto, los panes sin levadura, las hierbas amargas que tenían que estar ahí para la participación de la Pascua. Sí, ahí en esa celebración, pero el Señor ya, como podemos ver aquí, iba a reemplazar, sí, juntamente con los discípulos, esa fue la instrucción ahí, esa fue la enseñanza, iba a reemplazar la Pascua como tal, aunque el pueblo de Israel lo sigue celebrando. Sin embargo, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo, sí, las cosas ya, son diferentes, por cierto, aparte de que como iglesia no celebramos la Pascua como tal, pero sí la Santa Cena o cena conmemorativa o mesa del Señor o comunión, como se conoce también. Sí. Ahí estaban entonces las dos cosas, las dos celebraciones en ese orden, la Pascua judía y la Cena del Señor. Sí. Y todavía se llama así o se intitula Cena del Señor, aunque había solo un pan y una copa, ¿sí? No, a diferencia de la Pascua, que era toda una cena prácticamente, toda una comida, diríamos, ¿sí? Pero el simbolismo trasciende aquí en cuanto al significado, porque tiene más simbolismo, más un aspecto emblemático, la Santa Cena, que lo que podría tener en su momento la Pascua, si no se relaciona, por supuesto, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sí. Entonces, ahí están estas celebraciones, sí, dando a entender que la muerte de Cristo iba a tener una estrecha relación con la persona, ¿verdad?, de Jesús, con la Pascua, sí, y su simbolismo. Eso es. Entonces aquí podemos ver, vamos ahí al Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 28, donde el Señor afirma que murió, Juan afirma así, que el Señor Jesús murió en la tarde cuando el Cordero Pascual fue sacrificado. Diríamos que unas horas antes, esto para la celebración, esa noche en el aposento, estaba allí el Señor con sus discípulos, previo al otro día, cuando ya formalmente se iba a celebrar la Pascua judía. Pero hubo una más que coincidencia, correspondió, se acopló de manera perfecta, que mientras el Señor Jesús
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba siendo sacrificado allá en la cruz del Calvario. Sin el templo estaba siendo sacrificado el Cordero Pascual, sí, para la celebración de la Pascua, sí, la Pascua judía. Bien, entonces hay algunos contrastes aquí que podríamos señalar entre estos dos eventos, la Pascua como tal, la Pascua judía, y la Santa Cena o cena conmemorativa. Sí, cuando Jesús partió o da el pan, ¿verdad?, a los discípulos, allí podemos ver cómo él reparte el pan, le dice, repártanlo entre todos ustedes. Luego la copa, dice, beban de ella todos. Aquí es significativo que, contrariamente a lo que se pudiera pensar, que como son emblemas, son algo simbólico, solamente se deben pasar la copa, ¿verdad?, y el pan por cada una de las manos de los presentes, sin participar, sin comer el pan y sin beber el vino. Aquí ya hemos leído que el Señor hace la mención directa y concreta en cuanto a que se deba participar, comer y beber, comer el pan y beber el vino. Sí, eso es. No son para verlos, no son para contemplarlos, no son para tenerlos un instante en nuestras manos y pasarlos. No, aquí claramente, y el Evangelio da fe de eso, ¿verdad? Se deba participar de ello de manera directa. Sí, así que cuando, el Señor dijo, haced esto, hagan esto en memoria de mí, ahí está ya estableciéndose formalmente en estas palabras, ¿sí? Lo que el Señor pretendió de por sí al estar con los discípulos aquella ocasión, aquella noche, ¿sí? Y él estaba señalándose a sí mismo, ¿verdad?, como el verdadero sustituto del Cordero Pascual. Es decir, si la pregunta fuera entonces, el pueblo cristiano, la iglesia del Señor, no tiene o no tenemos necesidad de celebrar la Pascua, la respuesta es no hay necesidad de hacerlo. Tomamos, recordamos, hacemos mención de su simbolismo ahora, de lo que allá significó y con la realidad que ahora tenemos ya en el Nuevo Testamento, toda vez que Cristo ya dio su vida por los pecadores allá en la cruz del Calvario. Sí, entonces ahí está el testimonio de su muerte como el acontecimiento que está, ¿verdad?, allí en el clímax o en el asunto o en el aspecto central, ¿verdad?, colocando a Jesús como el Salvador que libertaría al nuevo Israel, diría, a la iglesia del Señor, la cual él compró con su preciosa sangre derramada. Sí, por eso es que Lucas así lo menciona. Sí, tomad, beban dice aquí el versículo, beban esto en memoria de mí. Sí, porque dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, dice. Bien, entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, cómo desde ese momento, a partir de ese momento, la preciosa sangre de Jesús sería la señal por la cual Dios recordaría a su pueblo. Y aquí encontramos tan hermosamente cómo corresponden las dos acciones y las dos disposiciones y las dos actitudes. Una de nosotros como pueblo, al participar como iglesia, al celebrar la Santa Cena, hacemos memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Y como el Señor, nuestro Dios, ¿sí?, como si Él tuviera necesidad también, voy a decirlo en estos términos, de recordar, sí, de recordar también todo lo que su Hijo Jesucristo hizo
a favor nuestro, ¿sí? Para mantener, diría, vigente, ¿sí? Con toda la vigencia y con todos los beneficios y resultados habidos y por haber, ¿sí? Lo que significó y representa la obra vicaria de Cristo, ¿sí? La cual se mantiene, ¿sí? Con todas su propiedad, ¿sí? Con todas sus facultades hasta el día de hoy. Bien, esta cena conmemorativa representa la muerte, ya en cierto modo lo estoy expresando, representa la muerte del Señor Jesucristo. Por cierto, sí, hay que sumar, hay que agregar como en un orden lógico, sí, ya lo que tiene que ver con su resurrección, pero el énfasis recae especialmente, por supuesto, primeramente allí en cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario. Incluye no solamente los elementos visibles, el pan y el vino. De ahí la capacidad que todos debemos tener, todos los creyentes, para discernir. Sí, para discernir. No se debe venir, y Pablo lo instruye allí, primera carta a los Corintios, capítulo 11, lo dice muy claramente, ¿verdad? Que debemos participar conscientes del todo, lo que significa, lo que representa, del por qué y para qué vino el Señor Jesús a dar su vida por nosotros. Sí, tenemos que discernirlo, tenemos que entenderlo. Hay toda una enseñanza allí, toda una instrucción para nosotros, ¿sí? Que nos edifica, que nos alienta y que nos inspira, sí, porque simboliza nuestra comunión con el Cristo crucificado. Bien, esta comida, aunque nada más es un pan y es una copa de lo que participamos, ¿sí? El pan y la bebida espiritual da vida por la fe, da vida y da fortaleza y gozo al alma nuestra. Sí, esto es de las cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, porque como es un acto de fe, como muchos otros actos de fe, pero en nuestra vida cristiana, ¿sí? Al ser aceptado y creído todo esto por la fe, obtenemos los beneficios que incluye, que contiene estos emblemas, ¿sí? Por la fe, ya que previamente, antes de participar de ellos, se hace una oración, ¿verdad? Para santificar estos emblemas, esto que es simbólico, representativo, ¿sí? Nosotros no creemos, por supuesto que no, ¿verdad? En que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y que la copa o el fruto de la vid se convierte literalmente en la sangre de Jesús. Sí. Ahora, por cierto, ¿verdad? E insisto un poquito todavía, son los dos emblemas, las dos cosas, sí, de los que tenemos que participar. La Biblia no dice que debamos comer solo el pan y omitir el beber el vino. No. Si se ministra realmente la Santa Cena como tal y de manera completa y como el Señor la instituyó, debemos participar de las dos cosas. Si solo se participa del pan, el asunto queda incompleto, ¿sí? Necesariamente, o del todo queda incompleto, ¿sí? Si solo se come el pan, o en el caso supuesto que solo se bebiera de la copa y no se comiera el pan. En fin, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Simboliza entonces nuestra unión con el cuerpo místico o cuerpo espiritual de Cristo. Allí en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17, leemos que dice: la copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo. Es una pregunta.
Sí, por supuesto que lo es. Es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí, por cierto, es la comunión del cuerpo o con el cuerpo de Cristo. Y va en dos direcciones, sí, este asunto. Porque está, podrías decirse, tres alusiones, ¿verdad? Aquí el cuerpo físico de Jesús, la iglesia como tal, como cuerpo de Cristo, y nosotros como comunidad física también ahí representando. Sí, hay un solo pan, del cual dice todavía el apóstol Pablo, hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Así que está haciendo alusión tanto al cuerpo físico de Jesús, que fue sacrificado por nosotros, y está haciendo alusión el apóstol Pablo con respecto a nosotros, pero ya como cuerpo espiritual de Cristo. Sí, eso es. En estos dos respectos debemos entenderlo. Es su significado real y es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando participamos. Eso es. Y bueno, a nosotros como participantes nos da la firme seguridad del gran amor que Cristo tiene por nosotros al haberse entregado. Fue una autoentrega de manera incondicional, ¿sí? Aunque él tuvo una lucha intensa la noche previa a su aprehensión y a su crucifixión allá en el huerto del Getsemaní, y alguien pudiera tener ahí la impresión como que el Señor quería desistir. Señor, si es posible, pase de mí esta copa o este vaso o este cáliz. No, el Señor no quiere, no tiene la intención de deponer, ¿verdad? O de desplazar o de hacer a un lado su obra vicaria, su obra redentora. Sí, pero en su condición humana, divina y humana, ¿sí? Allí era una lucha intensa, sobre todo en el ámbito espiritual, una lucha intensa. El Señor era algo agónico, sí, tanto que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Ese fenómeno puede ser explicado científica o médicamente, ¿verdad? Pero encontramos que tan intenso era la tensión y la presión que el Señor tenía sobre sí, porque imaginémonos nada más, estaba, pues no en juego, pero así estaba ahí el asunto, ¿verdad? Que tenía que ver con la redención de toda la humanidad, la provisión del Señor Jesús para redimir a toda la humanidad y especialmente, por supuesto, a los creyentes, a los que creen. Sí, bien. Entonces, así las cosas con respecto a los sufrimientos intensos, indescriptibles que el Señor Jesús padeció por nuestra causa. Sí. Además, debo decir que, y el Señor lo pronunció, el Señor lo dijo claramente, que la cena conmemorativa es una cena de pacto. Sí, en la cual Él, por supuesto, es el primero en hacer el compromiso, sí, el compromiso fuerte, inflexible, estable, permanente, de que daría su vida como lo hizo a favor nuestro, para nuestra redención. Sí, pero también el pacto, el compromiso, la alianza que nosotros debemos hacer con Él, porque de eso se trata aquí, de corresponder en alguna forma y en alguna medida todo lo que Cristo hizo por nosotros, sí, y que debe así tomarse con toda formalidad, sí, por cada uno de los participantes. ¿Por qué? Porque no es una simple cena, no es algo de, pues, comer el pan y beber la copa y ya levantarnos, se acabó. No, es el compromiso que hemos contraído. Se entiende que el compromiso ya es previo, es
por anticipado. Sí, no es que recién apenas vamos a llevar a cabo ese compromiso, esa alianza, ese pacto con el Señor. Ahí, cuando celebramos la Santa Cena, ahí lo robustecemos, ¿sí? Ahí lo fortalecemos, ahí lo rehacemos, ¿sí? O lo renovamos, pero se entiende que ya es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué otra cosa ponemos de manifiesto al participar? Bueno, dentro de la alianza misma, dentro del pacto mismo que esto representa, pues está nuestro amor por el Señor, nuestra lealtad a Él y nuestra obediencia, nuestra fidelidad al Señor, ¿sí? Y por supuesto que debemos voluntariamente y con gozo, no como una carga, no como un simple deber u obligación, ¿verdad? Ve todo esto sabiendo que si Cristo lo hizo con todo su amor, voluntariamente, sin merecerlo nosotros, dio su vida allí en la cruz del Calvario. La correspondencia nuestra, el corresponder es que debemos hacerlo con toda disposición, sin que nos sintamos en ningún momento obligados, mucho menos presionados para llevarlo a cabo. Sí. Bien, todavía hay una pregunta aquí con respecto a qué nos recuerda esta cena conmemorativa. ¿Qué nos recuerda? Nos recuerda pues más de una cosa. Nos recuerda al Cristo sufriente de Isaías 53:5. Sí, hay que leer nuevamente o repasar no sé cuántas veces más ese capítulo 53. Bueno, que comienza unos versículos arriba dentro del capítulo 52 en la subdivisión que tenemos ya en nuestras Biblias, ¿sí? Pero la narrativa, lo que ahí se menciona, es de un significado profundo, sí, y de un alcance eterno, de una repercusión eterna. Dice ahí, parte de lo que dice este versículo, Isaías 53:5, al que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sí, ahí en estos versículos que cité, ahí se menciona, no quedó sin atractivo físico, quedó deformado, inflamado, hinchado el rostro del Señor Jesús a causa de los golpes, a causa del martirio que Él experimentó. Sí, pero bueno, entonces estamos viendo, ¿qué nos recuerda esta cena conmemorativa? Número 1, nos recuerda al Cristo sufriente. Número 2, recordamos, por cierto, su persona. Sí, recordamos su persona. ¿De qué calidad moral, espiritual, no tanto física, ¿verdad? Porque esto pasa a segundo término, el aspecto o la apariencia física que el Señor Jesús pudo haber tenido. Los pintores y otros artistas, ¿verdad?, han tratado de reproducir lo más que han podido, ¿verdad?, la expresión, el rostro, la semblanza del Señor Jesús. Unos los pintan de morenito, otros güerito, pero eso es lo de menos. Sí, sí. Entonces, pero aquí pensamos en Él, una persona íntegra, santa, inocente, sabia, humilde, lleno de amor. Sí, el único idóneo para ser nuestro Salvador. No había otro. No, por cierto. No, ni lo habrá. Pero ya no es necesario, por cierto. No hay necesidad que alguien se ofreciera en la actualidad morir por los pecadores. Ya Cristo lo hizo. Lo que tenemos que hacer todos, sin excepción, estemos donde estemos, vivamos donde vivamos, seamos quienes seamos, es creer, aceptar ya la provisión maravillosa que Cristo ya puso a nuestro alcance. ¿Qué otra cosa recordamos? Su misión. Oh, y qué encomienda, qué misión, qué encargo tan especial, ¿verdad? Y tan delicado se le comisionó al Señor Jesús.
¿Por qué? Porque Él iba o vino a compartirnos su verdad. Sí, la verdad. No una de tantas verdades que se dice que hay, sino la verdad. Y con esa verdad, pues librarnos del error. Todavía, bueno, podríamos agregar por ahí, no lo leemos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, por si alguien después quiere leer. Allí, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sí, donde se nos dice que su muerte nos salva o nos libra del pecado. Sí, así que se pagó el precio, no un precio monetario. Sí, alguien pagó por allí, por el Señor le dio a Judas Iscariote 30 monedas de plata. 30 monedas. Su valor estimativo o su valor real es lo de menos, pero el Señor no vale eso. No, era el precio de un esclavo. Sí, en la antigüedad, en el pasado. Sí, ¿qué otra cosa? Recordamos sus padecimientos, todavía enfatizando sobre este particular. Recordamos sus padecimientos, su sacrificio fue el castigo para nuestra paz. Sí, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice fuimos nosotros curados, no solo pudiera referirse o se está refiriendo a sanidad o curación o sanación física. Fundamentalmente y centralmente tiene que ver con la sanidad espiritual, la sanidad del alma, porque nosotros éramos personas enfermas, ¿verdad? Enfermos del alma, que necesitábamos urgentemente, ¿sí? Que la obra vicaria de Cristo fuera parte nuestra para obtener total recuperación, restauración en el Señor Jesús. Pero también recordamos su triunfo, sí, en su momento. Y quienes le vieron y escucharon y después lo contemplaban allí inerte, sin poder moverse, aunque él tenía todo el poder para haberse bajado de la cruz, sí. Pero allí tenemos, ¿verdad? Al Señor Jesús en esta situación, que muchos pudieron haber pensado, este hombre tanto dijo y tanto hizo que iba a hacer esto y lo otro, y ahora pues ahí le vemos ya fracasado, ya está a punto de morir en esa cruz. Más de uno pudo haberlo contemplado y tenido y calificado como una derrota, como un fracaso rotundo. Sí, ¿y qué decir del enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo? Debe haberse regocijado, ¿verdad? Sí, por cierto, sí, diciendo, lo derroté, lo vencí, al fin logré lo que me propuse y lo logré, pero no, era el triunfo en lugar de derrota, era el triunfo, ¿verdad?, en lugar de fracaso. Por eso recordamos la victoria del Señor Jesús obtenida allí en la cruz, sí, del Calvario, sí, y más todavía, cuando Él se levantó victorioso de entre los muertos, sí, ahí podemos notar esto, qué contrastes, ¿verdad? Entre ese viernes, sí, ese viernes allí en el monte Calvario, en el Gólgota, y al otro día, para amanecer o antes de amanecer, el primer día de la semana, sí, ya había dado el testimonio por allí de una tumba vacía, sí, donde esta misma daba fe de que quien había estado ahí, había sido sepultado ahí, ya había se levantado de entre los muertos. Sí, entonces recordamos su promesa, también es otra cosa importante, no solo su triunfo, sino recordamos su promesa. Él quedó de venir,
Sí, y cuando esto expresamos y esto leemos a la luz de la palabra, decimos, bueno, pero es algo iluso. Sí, ¿quién dijo que Jesús va a venir? Bueno, lo dijo él mismo antes de irse. Y el testimonio de los ángeles, ¿se acuerdan? Allí en las inmediaciones del Monte de los Olivos, ¿sí? Cuando le dijeron aquellos ángeles a los apóstoles que estaban allí, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Así vendrá. Entonces, podemos ver esto con detenimiento. La cena conmemorativa, además, es una verdadera comunión. Una verdadera comunión. Al tomar el pan y el vino por la fe, esto nos comunican las realidades que representan. No solo es el pan, el sabor, el contenido, la preparación o la textura que pudiera tener, eso lo de menos. No es solo el vino, su sabor, no, sino lo que representan, sobre todo, y lo que nos comunican. Beneficios maravillosos, maravillosos. En la cena Cristo, el Señor, en su mesa, es el anfitrión exaltado, el anfitrión invisible que ha prometido estar a partir de donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí está Él en medio, como lo dijo, como lo aseguró, está en medio de ellos. Él está allí por la fe, esa fe que adora, esa fe que le busca, esa fe expectante en su próximo retorno. En conclusión, la cena del Señor no es para todas las personas. Esto hay que decirlo, hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? La Santa Cena no es para todas las personas. La salvación provista por Jesús es para todos, eso sí, es para todos. Pero la Santa Cena es para un grupo exclusivo, un grupo selecto. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque es únicamente para creyentes, sí. No es para que nosotros, bueno, es para que nosotros seamos capaces de discernir espiritualmente el cuerpo del Señor Jesús, como ya lo mencioné, ¿sí? No tiene el propósito de convertir a nadie, de que se conviertan los pecadores cuando se celebra la Santa Cena. No lleva ese propósito, ¿sí? No es ese su fin, sino la edificación de los lo que estamos ya en calidad de discípulos, sí, de creyentes suyos, de hijos de Dios, de pertenecientes a la iglesia suya, la cual Él compró con su preciosa sangre. Cuando se presente la oportunidad, si cada uno tengamos la oportunidad de que se celebre la mesa del Señor o la cena conmemorativa o la comunión, vengamos a su mesa, no de manera descuidada, no lo hagamos como simple rutina, como una simple costumbre, ¿sí? Hagámoslo con sencillez, con responsabilidad y con amor y gratitud profunda a nuestro Dios. Pacifiquémonos con el Señor cuantas veces sea necesario y reconciliémonos entre nosotros si así es necesario. Así que esta es la palabra que he compartido con ustedes en esta ocasión. Espero que, como siempre lo digo, esta palabra sea útil y provechosa y de bendición y fortaleza y de aliento a nuestros corazones, a nuestras vidas. Es mi deseo y es mi oración. Que el Señor prospere esa palabra en cada uno de sus corazones. Amén y amén.